Ahora, ahora parece que... Ahora Ya. sí. Dile harto. Ok, buenas tardes a toda la audiencia. Les doy la bienvenida en esta nueva jornada de una serie de conferencias que están orientadas a la celebración del mes de la aeronáutica y el espacio en el Colegio de Ingenieros y que con todo gusto hemos organizado para poder llegar a ustedes diferentes conferenciantes. Esta serie de conferencias tiene lo siguiente. Primero se transmite vía streaming, por lo tanto va a quedar en la plataforma del Colegio de Ingenieros y vía streaming es en vivo. Lo segundo, que hay una posibilidad de preguntas y respuestas que están en la parte inferior de la pantalla. Y respecto al tema que nos convoca hoy día en la tarde, tenemos dos temas muy interesantes, que el primero tiene que ver con el ámbito de sistema de propulsión y el segundo tiene que ver con la gobernanza para los sistemas de seguridad e infraestructura crítica. Para lo primero, es muy interesante conocer cómo estamos y hacia dónde va el mundo en el ámbito del diseño de sistemas de propulsión. Y para ello, hoy día contamos con el ingeniero Jaime Tella Román, que es ingeniero aeronáutico de la Academia Politécnica Aeronáutica de la FACH, máster en técnicas aeronáuticas de la ENSAE Supaero de Francia y máster en recursos humanos de la Universidad Gabriela Mistral. Posee una extensa trayectoria como profesor de aerodinámica y propulsión. Esta última cátedra la ha dictado por los últimos 20 años. Cuenta además con una pasantía profesional en Villarroche, Smegma, Francia, por 4 meses, desarrollando esta actividad en los bancos de prueba de motores y turboreactores. Fue jefe del taller de motores de la TAM por un año y posee varios cursos de motores, turboreactores y recíprocos, como por ejemplo Trent 1000, Allison 250 CB20B y Garrett 331, entre otros. Dejo con ustedes entonces al ingeniero aeronáutico Jaime Tellas y su presentación denominada Sistema de propulsión de aeronaves, tendencias presentes y futuras. Jaime, tienes el control de la conferencia. Muchas gracias. Ok, bueno, buenas tardes. Primero que nada me presento, Jaime Telle, ¿cierto? Yo, como les cuento, como bien dijeron en la introducción, hace 20 años que dicto la cátedra de propulsión y hoy día básicamente les voy a contar lo que es la historia de la propulsión, lo que, digamos, son algunos conceptos básicos, más tarde lo que está presente en estos momentos, ¿cierto? Y finalmente lo que viene a futuro. Eso es lo que les quiero presentar. Y ahora voy a compartir pantalla, ¿cierto? Para presentarles lo que tengo previsto mostrarles. Ahí creo que se puede ver, estoy compartiendo pantalla, no sé si Sí, eso está perfecto. correcto, creo que sí. Bueno, primero que nada contarles que los sistemas de propulsión, eh, un tema tengo que no puedo mover, ahí sí, bueno. Como introducción les quiero contar que los sistemas de propulsión son temas que son delicados en la aviación. En primer lugar, como ustedes pueden ver, ¿cierto? En el año 79 hubo un accidente en Estados Unidos justamente porque se desprendió un motor, el motor número uno, ¿cierto? De un American Airlines, del 191, el vuelo 191. Y murieron 273 personas. Básicamente este problema se debió a un problema de mantenimiento, que es lo que pasaba, ¿cierto? Que los procedimientos que hacía American Airlines no eran los correctos, razón por la cual, ¿cierto?, se produjo este accidente. Y esto es como tema introductorio para que vean ustedes lo fundamental que son los sistemas de propulsión en aeronáutica. En segundo lugar, como pueden ver en la imagen, esto es lo que produce, ¿cierto? Se produce cuando se produce un stall de compresor. Ustedes pueden ver que las personas que van arriba del avión probablemente no lo pasen tan bien, por cuanto la imagen que van a tener, ¿cierto?, del motor no va a ser la más adecuada. Esto también le ocurrió a un American Airlines, ¿cierto?, en el momento del despegue. Bueno, como decía un amigo mío, ¿cierto?, de muchos años, y en aeronáutico también, la aviación es un deporte caro, y ustedes lo pueden ver. Y si ustedes se dan cuenta, ¿cierto?, de los precios que tiene una aeronave, en este momento, ¿cierto?, un Boeing 747 está del orden de los 420 millones de dólares, ¿cierto? Y digamos, la gama más baja, que tenemos el Boeing 737 y el Airbus 320, ¿cierto?, están dentro de los 100 millones de dólares aproximadamente.
Por su parte, ¿cierto? Los motores, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, del 3000 que utiliza el Boeing 787, vale el orden de los 42 millones de dólares. Y así la gama varía entre 10, ¿cierto? Y 40 millones de dólares. Estamos hablando en la aviación civil, ¿cierto? En la aviación militar varía algo más. Con respecto a cómo se maneja hoy día en los motores, ¿cierto? En la industria, tenemos que, digamos, los motores, por supuesto, lo utilizan más los aviones en Estados Unidos, Europa y Asia, ¿cierto? Estados Unidos tiene el 52%, Europa el 28%, Asia el 14%, y nosotros estamos dentro del 3%. Y las compañías más grandes de motores, ¿cierto? De aviación son la número uno, por supuesto, General Electric, la número dos, Rolls, la número 3 Pratt Whitney, y después vienen otras compañías, ¿cierto? Francesas, como son Safran, Snecma, por supuesto, MTU, ITP y otras. ¿Mm? Ahora vamos a los turborreactores, propiamente tal. Podemos decir, ¿cierto?, que existen dos tipos clásicos de propulsión por reacción. Una, que es la eyección de una masa de gases propia a la aeronave, básicamente el cohete, ¿cierto? Y la segunda, que tiene que ver por la utilización del aire ambiente. Y ahí tenemos dos áreas que son importantes: la reacción directa, que tenemos ahí a los turbofan, turbojet, ramjet, scramjet, y la reacción indirecta, que son básicamente los motores que utilizan hélice o los helicópteros que utilizan rotores, ¿no? Y hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que el motor, en su concepción general, ¿cierto?, consta de una tobera de admisión, un compresor, una cámara de combustión, una turbina y una tobera de escape que, en el caso de los motores militares, ¿cierto?, cuenta con un postquemador también, o puede contar con un postquemador. Respecto a cómo se da la historia, ¿cierto? Tenemos que señalar que todo esto parte 300 años antes de Cristo, ¿cierto? Con los chinos, que básicamente ellos inventan, ¿cierto?, cohetes que lo utilizan para sus fiestas. Y lo que resultó al principio como algo simpático, ¿cierto?, porque se utilizaba para su fiesta, después resultó ser muy interesante también para la guerra. Y de hecho los chinos y los mongoles la utilizaron en distintos eventos de guerra, ¿cierto? Estos tipos de ítems, ¿cierto?, que eran básicamente cohetes. 100 años antes de Cristo también aparece la Eopilia de Herón, que tenía un concepto bien particular, ¿cierto? Que se calentaba agua dentro de un recipiente y se hacía girar una esfera, ¿cierto?, que estaba en la parte superior, por el escape del vapor. Por supuesto, esto se utilizaba como juguete, nunca se utilizó con fines, por decirlo así, prácticos, productivos, ¿cierto? Y esta fue una de las primeras aproximaciones que hubo de algo relacionado con los jets. Después tenemos, en 1629 aparece la turbina a vapor de Branca, que también tenía, digamos, ninguna aplicación práctica, pero sí, digamos, de carácter científico. Y ya en el año 1900, ¿cierto? Ahí comienzan las aplicaciones prácticas. Está el doctor Moss, ¿cierto? Que genera, ¿cierto?, las primeras ideas del funcionamiento de un compresor. Y más tarde, ¿cierto?, en 1908 aparece René Laurent, que patentó un ramjet, y en el 21, Guillaumet, que patentó el primer motor de flujo axial multietapa. Y ahí ya se comienzan a ver algunas aplicaciones prácticas, ¿cierto?, de los componentes que eran necesarios para generar un turborreactor finalmente. También digamos, en esos mismos años, ¿cierto?, aparecen dos personas que van a ser claves, ¿cierto?, en los turborreactores, en la creación de los turborreactores, que iba a ser Hans von Hohenheim, por un lado, que era alemán, ¿cierto?, y Frank Whittle, que era inglés. Los dos con aproximaciones diferentes. Von Hohenheim con una aproximación de compresores axiales, ¿cierto?, y que finalmente fue la que siguió Alemania, y Frank Whittle con una aproximación de compresores centrífugos, que fue lógicamente la que siguió posteriormente Inglaterra. Y Frank Whittle, particularmente en 1930, ¿cierto?, a los 21 años, desarrolla su tesis Principio de funcionamiento de un motor de turbina a gas y patenta un motor turbojet, digamos los principios básicamente. Más tarde, perdón.
Más tarde, ¿cierto? Entre 1930 y 1935, crea, con algunas amistades que tenía, ¿cierto? PowerJet Limited, que finalmente generan un prototipo de turborreactor. ¿Cuál fue el problema básico de este tema? Fue que no fue apoyado por el gobierno inglés, sino que más bien fue la iniciativa de él y de sus amigos que crearon esta compañía. Y en el 39, ¿cierto? Generan un motor, ¿cierto? Que está basado en un banco de prueba, que es el que pueden ver en la imagen, ¿cierto? Que tenía un compresor centrífugo, una cámara de combustión de una sola pieza, una turbina y una tobera de escape. Y estos fueron los inicios realmente del turborreactor, en tierra, por supuesto. Más tarde, y un poquito más tarde en realidad, también en el año 39, Hans von Ohain, con apoyo de Henkel, crean un motor y dan la primera aplicación práctica. Y de hecho vuelan en el Henkel 178. Generaron aproximadamente, este motor genera aproximadamente 1100 libras de empuje, ¿cierto? Y el avión voló muy bien. Y en el año 41 lo hizo también el motor de Whittle, ¿cierto? En un Gloster Meteor. Tarde, eso sí, por supuesto, porque, como les conté, ¿cierto? Inglaterra, el gobierno inglés no apoyó desde un comienzo, ¿cierto? Los avances que estaba haciendo Whittle con su compañía, ¿cierto? Y sus amigos, básicamente. Más tarde, ¿cierto? En el año 43, ¿cierto? Nuevamente aparece Whittle, ¿cierto? Con el W2, el motor W2, ¿cierto? Y se instala en un segundo clúster Meteor que tenía dos motores en la práctica. Y aquí tenemos una breve descripción de ambos, ¿cierto? Frank Whittle, por una parte, era inglés, ¿cierto? Y se une a la Real Fuerza Aérea en el año 23 y en el año 29 presenta su primer diseño, ¿cierto? Y entre el 34 y el 37 va a estudiar a Cambridge y finalmente en esos años, ¿cierto? Después en el 39, 40, el gobierno inglés finalmente toma la idea y se da cuenta que los alemanes, ¿cierto? Han desarrollado bastante lo que eran los aviones propulsados por turborreactores y finalmente deciden apoyar a Frank Whittle, que más tarde lo dejan de lado, lamentablemente, porque las compañías que apoyan a Frank Whittle, ¿cierto? A PowerJet, que eran Rover, entre otros, ¿cierto? Y Rolls, finalmente toman la supremacía de este tema y Frank Whittle sale del tema de manera no tan adecuada. Por otra parte, ¿cierto? Está Hans von Ohain, que estudia en Alemania, en la Universidad de Göttingen, y él fue parte de Henkel, ¿cierto? Y con el apoyo de este empresario, ¿cierto? Crea el primer motor y vuela en el primer avión, ¿cierto? De características subsónicas, ¿cierto? Y equipado con un turborreactor. Bueno, básicamente ese vuelo se produce el 27 de agosto de 1939, ¿cierto? En el Henkel 178 y resulta ser un éxito. Ahí les muestro algunas características, ¿cierto? De este jet experimental y pueden ver ustedes que tenía un empuje de aproximadamente lo que les señalé, 1100 libras, ¿cierto? Y se produjeron dos prototipos en particular. Tengo alguna inconveniente acá para... Ahí está. Bueno, ¿qué otras cosas fueron importantes en esa época? Fue que Henkel, el empresario, ¿cierto?, apoyó la idea de los motores turborreactores y construyó el Henkel 278, que además de tener motores turborreactores, ¿cierto?, dio las primeras ideas de una cabina presurizada de asientos eyectables, ¿cierto?, entre otros avances. Es decir, fue muy importante, ¿cierto?, en el desarrollo completo de la aviación que está hasta nuestros días. Eh, Finalmente el gobierno alemán lo dejó de lado a Henkel, ¿cierto? Y prefirió las aeronaves Messerschmitt. Eh, También
Por otra parte estuvo Whittle, ¿cierto? Que tenía un turborreactor con un compresor centrífugo, como que se mostraba en la imagen anterior, ¿cierto? Una cámara de combustión y una turbina. Y tal como les conté, ¿cierto? Las aproximaciones fueron completamente distintas. Uno con compresor axial, el otro con compresor centrífugo, en lo básico. Posteriormente sabemos nosotros que los motores hoy en día, ¿cierto? Los motores que tienen mayor empuje ocupan compresores axiales, ¿cierto? Y los de menor empuje, ¿cierto? Básicamente los que están ligados a turboeje y turbohélice, ¿cierto? Están equipados con compresores centrífugos. Bien. Bueno, el gobierno inglés, tal como les conté, ¿cierto? Con la presión de la guerra, ordenó la construcción de un modelo propulsado por dos motores de reacción en el Gloucester Meteor. Y ahí finalmente PowerJet recibió el apoyo de Robert y Rolls-Royce, que finalmente dejaron de lado, ¿cierto?, a Whittle y PowerJet, y finalmente ellos tomaron el control. Ahora, ¿qué vino después, ¿cierto? En los años siguientes, las investigaciones se abocaron al diseño de aviones cada vez más rápidos, y para eso tenían que superar problemas de velocidad transónica. Al mismo tiempo, ¿cierto? Algunos pensaron en aeronaves capaces de volar en cruceros supersónicos y también reducir los costos de producción de los turborreactores, ¿cierto? En lo que se refería básicamente a materiales y menor consumo de combustible y costo. Hay que recordar, ¿cierto?, que en aviación tenemos cuatro componentes que son fundamentales: la sustentación, el peso, la resistencia y el empuje, ¿cierto? Y para mantener un vuelo recto y nivelado tenemos que tener digamos, se debe dar que la sustentación sea igual al peso y que el empuje sea igual a la resistencia. Si nosotros tenemos un L sobre D, ¿cierto? Una sustentación sobre resistencia elevada, tenemos alta eficiencia, por lo tanto tenemos mayor carga útil, menor consumo de combustible, ¿cierto? Y tenemos mayor alcance. Por otra parte, si la ecuación, ¿cierto? El empuje versus el peso es mayor, tenemos alta aceleración, ¿cierto? Y incluso podemos acelerar en la vertical como lo hacen muchos aviones de combate hoy en día. Bueno, ahora vamos a introducirnos en lo que son los conceptos básicos de la propulsión. Dentro de los aeroreactores tenemos de dos tipos fundamentales, ¿cierto? Los que son de compresión mecánica, que son los turborreactores, los turbofan, los turbohélices y los turboejes, y aquellos que utilizan la compresión dinámica, es decir, no tienen piezas móviles en su interior, no tienen compresor ni turbina. Y ahí tenemos el pulso reactor, que digamos los pulsos reactores participaron en este tema en los comienzos en Alemania, ¿cierto? Con algunas bombas que actúan con motores pulso reactores. Los estatorreactores, que eso ya son bastante más importantes, y ahí están los ramjets y scramjets, ¿cierto? Que después los vamos a estudiar con más detalle. Y también algo muy nuevo, que es el Detonation Pulse, que es algo que no lo voy a explicar en esta oportunidad porque es un concepto bastante revolucionario y me voy a abocar básicamente a lo que existe en la actualidad, que son los turborreactores, ¿cierto? Y estatorreactores, que son scramjet y ramjet. Bueno, los turbojet, que son los básicos que, digamos, partieron en la aviación, ¿cierto? Tienen la característica que usan el aire atmosférico, ¿cierto? Tienen una turbomaquinaria que es compleja, que tiene un compresor y turbina, ¿cierto? Y no hay que olvidar que la turbina, digamos, el único fin de la turbina es mover el compresor, y que el compresor lo que hace es comprimir el aire para que llegue en buenas condiciones de temperatura y presión a la cámara de combustión para que se produzca una combustión eficiente, ¿cierto? Y que esa combustión se produce a velocidades subsónicas, ¿cierto? Y el rango en que operan los turbojets varía entre aproximadamente 0 Mach y 3 Mach. Después tenemos los ramjets, ¿cierto? Que este tipo de motores utiliza, ¿cierto?, el aire atmosférico también, pero ya no tiene turbomaquinaria, no tiene compresores ni turbinas, ¿cierto? Y solamente por el efecto RAM, ¿cierto?, comprime el aire a una temperatura y presión adecuada para que la cámara de combustión, ¿cierto?, sea eficiente, por supuesto, ¿cierto?, queme el combustible y el aire,
y produzca, ¿cierto? Con la expansión de los gases de escape, ¿cierto? El empuje que requiere este tipo de aeronaves. Ahora, la combustión en este caso también es subsónica, es decir, más menores que uno. Las velocidades en que se mueven este tipo de aeronaves o misiles, ¿cierto? Son del orden de 2 a 6 más. Después tenemos los scramjet, que está muy de moda hoy en día, ¿cierto? Digamos, hemos visto en las noticias que tanto Rusia, ¿cierto?, como Estados Unidos están trabajando duramente en el tema de tener un avión con propulsión scramjet, ¿cierto? Y misiles también con propulsión scramjet. Al parecer, China también está trabajando en este tema, pero los que llevan la delantera, yo diría, en principio son los rusos en este momento. ¿Ah? Los rusos llevan la delantera en este tema. Bueno, ¿cuáles son las características del scramjet? ¿Cierto? Que la más importante, ¿cierto? Que utiliza el aire atmosférico, que utiliza el efecto de compresión RAM, ¿cierto? No tiene turbomaquinaria, pero aquí está la diferencia notable con respecto a los sistemas de propulsión anteriores, que su combustión es supersónica. Es decir, la combustión se produce a velocidades supersónicas, mayores que Mach igual a uno. Y su rango de operación, ¿cierto?, varía entre 5 y 25 Mach. Ahora, digamos, los scramjets son eficientes si están volando a velocidades, ¿cierto?, que son próximas a Mach 6. Y esperemos que en los próximos, yo creo, 20 años, ¿cierto?, ya haya un avión que tenga la capacidad de volar con motores scramjet, ¿cierto?, y que nos permita volar rápidamente desde Chile, por ejemplo, hasta Tokio, ¿cierto?, en algunas horas. Y no en muchas horas, ¿cierto?, como ocurre hoy en día, que puede tomarnos 30 horas, quizás en un futuro próximo nos tome 1 o 2 horas llegar a Tokio, por ejemplo, desde Santiago de Chile. Ahora, ¿qué es el número Mach? Para definirlo claramente, ¿cierto? Es la velocidad del objeto con respecto a la velocidad del sonido. Y podemos decir que las aeronaves subsónicas vuelan a Mach menores que uno, las transónicas, ¿cierto? Del orden de uno y un poquito superior, ¿cierto? Las supersónicas sobre uno y la hipersónica sobre 5. Y ahí necesariamente necesitamos, ¿cierto?, o motores ramjet o motores scramjet. Ahora, ¿por qué los motores turborreactores, ¿cierto?, dejaron de lado los motores recíprocos por una buena parte de tiempo? De hecho, desde los años 40 a los años 50, prácticamente los motores turborreactores dejaron, digamos, sin utilización a los motores recíprocos. Y mucha de esa tecnología, ese know-how se perdió y después se tuvo que retomar más tarde. Bueno, primero que nada porque un motor recíproco, ¿cierto? El peso de un motor recíproco es 2 a 3 veces superior a su equivalente en un motor turborreactor. Su volumen, ¿cierto?, es mayor y su refrigeración es mucho más delicada. Su nivel de vibración es bastante superior, ¿cierto? Y aquí está lo clave, que su velocidad está limitada a 200 metros por segundo. ¿Por qué? Porque tiene hélice y finalmente, o rotores, ¿cierto? Y la hélice y los rotores, ¿cierto?, están limitados a ciertas velocidades, particularmente la hélice, ¿cierto?, están limitadas del orden de los 700 kilómetros por hora, por cuanto de otro modo se produce, ¿cierto?, ondas de choque en las puntas y finalmente pierde toda su capacidad la hélice. Ahora, tienen otro problema, que es que la fabricación de sus piezas resulta bastante más compleja. Normalmente en un turborreactor toma un cuarto del tiempo que toma construir las piezas de un motor recíproco. Usa un combustible más refrigerado, que son básicamente el 100-130 o el 100 LL, ¿cierto? Y además, ¿cierto?, tienen complicaciones con respecto a la cantidad de piezas que utilizan. En el caso de los turborreactores, son un cuarto de piezas menos aproximadamente. Y aquí hay un caso muy, muy clásico, ¿cierto? Por ejemplo, un Boeing 747, que está equipado con 4 motores turbofan, que cada uno produce 57.500 libras de empuje, ¿cierto? Eh, estos 4 motores generan 230.000 libras de empuje. Si nosotros tuviéramos que producir el mismo empuje con motores recíprocos, ocupando el mejor motor recíproco que alguna vez fue creado, que fue el Rolls, perdón, el Pratt Whitney R4360, ¿cierto?, de 28 cilindros radiales, tendríamos que instalar en el ala de este Boeing 747 23 de estos motores para producir el mismo empuje. Por supuesto, no tiene ninguna razón de ser, ¿cierto? De ahí el impacto que tuvieron los turborreactores, ¿cierto?, con respecto a los motores recíprocos en la época de los 40 y hasta nuestros días.
Otros temas que son importantes, ¿cierto? Que permitieron el uso masivo de los turborreactores fue su elevada eficiencia global, su razón peso versus potencia notablemente superiores, ¿cierto? Sus significativos aumentos de confiabilidad y vida útil. Además, sus velocidades, la reducción del ruido, las vibraciones, las emisiones también fueron temas muy importantes. Y aquí podemos ver los aspectos que son relevantes, ¿cierto? Si vemos la razón empuje versus peso, ¿cierto? Hasta los años 40 esta razón era del orden de 2 y hoy en día supera los 20 de manera muy significativa. Por otra parte, la eficiencia, ¿cierto? Los turborreactores, hoy en día tenemos turborreactores que están bordeando de una eficiencia del orden de 40% o más, ¿cierto? Y en el caso de los motores recíprocos, lo mejor que se lograba era del orden de 25%. Y aquí tenemos, ¿cierto? Los turbojet, turbofan, turboprop y turbojet, motor militar con afterburner. Algunos conceptos básicos, ¿cierto? El más importante es la razón de bypass, sobre todo los turbofans, ¿cierto? Que es el flujo másico de aire frío con respecto al flujo de aire caliente, ¿cierto? Y de la ecuación que ven abajo, ¿cierto? Que es m punto delta B más A delta P, ¿cierto? Podemos inferir dos cosas que son fundamentales, podemos tener dos aproximaciones. En el caso de los turbofan y turbohélices, ¿cierto? Un m punto, un flujo másico de aire muy importante, en el caso, por ejemplo, de los motores actuales del turbofan de gran tamaño puede ser del orden de 1200 kilogramos por segundo, por un delta V muy pequeño, que es del orden de 30 metros por segundo, que es una aproximación para producir un gran empuje, pero digamos con el flujo frío básicamente, y la otra, ¿cierto?, de un turbojet que maneja un flujo másico de aire bajo, del orden de 50 kilogramos por segundo, ¿cierto?, a grandes velocidades, un delta V muy grande de 750 metros por segundo. Y aquí podemos ver el clásico ejemplo del flujo frío y el flujo caliente, ¿cierto? En los motores turbofan actuales, ¿cierto? El 80% del empuje lo produce el flujo frío y el 20% del flujo caliente. Ahora, otro aspecto que es muy importante, ¿cierto? Que el empuje disminuye con la velocidad, con la temperatura exterior y con la altura. Esos son factores que son muy importantes, ¿cierto? A tener en cuenta, ¿cierto? En los sistemas de propulsión actuales. Otra cosa que es significativa, ¿cierto? Que en los motores militares podemos aumentar la temperatura, ¿cierto? En la cámara de combustión y la temperatura que reciben las turbinas de manera importante, ¿cierto? Produciendo, por supuesto, NOx, que es uno de los elementos contaminantes, que no podemos producir en los aviones civiles. Por eso las temperaturas, ¿cierto? Las temperaturas interturbinas de los motores militares son más elevadas que las de los motores civiles, tal como se puede ver en la diapositiva que les estoy presentando. Lo mismo y en forma contraria ocurre con la razón de presiones, ¿cierto? En los motores civiles, hoy en día las razones de presión de los compresores, ¿cierto? De motores importantes pueden ser del orden de 60 a 1, es decir, casi una bomba, ¿cierto? Y en los motores militares más restringida, ¿cierto? Del orden de 40 a 1, ¿cierto? Por cuanto el volumen, ¿cierto? Y el espacio que tienen es inferior. Las razones de bypass hoy en día, por ejemplo, en el Ultrafan, de Rolls-Royce llegan a 18 a 1, que eso era impensable, ¿cierto? Algunos años atrás. Finalmente podemos ver, ¿cierto?, que los que consumen menos combustible son los turbohélices, por supuesto, después los turbofan de alta razón de bypass, luego vienen los turbofan de baja razón de bypass, que son los motores militares, y finalmente los turbojets. Y hay un concepto que es muy importante, que el core de un motor, ¿cierto? Y del cual se puede construir una familia de turborreactores, ¿cierto? Está compuesto por la turbina de alta, la cámara de combustión, perdón, el compresor de alta, la cámara de combustión y la turbina de alta. Eso genera el core, ¿cierto? Y esos son los que finalmente pueden ser utilizados en un turbofan de gran razón de bypass, de baja razón de bypass, en un turboeje, en un turboprop, etcétera. Y aquí podemos ver cómo ha avanzado, ¿cierto?, la razón de bypass en los años. Si ustedes se dan cuenta, en los turbo fan actuales, ¿cierto?, tenemos del orden de 18 y los turbo hélice bordea el orden de los 60 aproximadamente la razón de bypass. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Un fan produce una razón de compresión del orden de 2 a 1, ¿cierto? Y está compuesto por un número variable de alas de gran diámetro que van desde 16 a 40 hoy en día, ¿cierto? Y las razones de bypass de los aviones de combate normalmente es baja, del orden de 0,6 o 0,3.
las de los aviones, ¿cierto? Medianos, por ejemplo, un Boeing 737 del orden de 4 a 6, incluso 8, y las de muy elevada razón de bypass, como el General Electric 90, que ocupa el Boeing 777, del orden de 9, incluso superior. Ahí tenemos la diferencia de los motores antiguos, ¿cierto? Turbofan antiguos con respecto a los nuevos. Y si se fijan, básicamente es que los motores actuales utilizan cuerda ancha, ¿cierto? Pocos álabes, ¿cierto? Pero cuerda ancha. Eso es lo más importante. Y aquí algunos de los materiales que se utilizan hoy en día, ¿cierto? Y los más importantes son, por supuesto, el níquel, las aleaciones de níquel, las aleaciones de titanio, ¿cierto? Y también algo menos las de aluminio. Y aquí lo podemos ver nuevamente en el corte de un motor, ¿cierto? Titanio muy importante, níquel también muy importante en las zonas calientes, ¿cierto? Materiales compuestos cada vez más, ¿cierto? En las carcasas de los fan y otros compuestos. ¿Cuáles son las configuraciones que existen, cierto? Son las que les acabo de mostrar acá. Y la más importante hoy en día es con las que utilizan caja de engranaje. La última de abajo que les estoy mostrando, ¿cierto? Hoy en día, ¿cierto? Los motores Pratt Whitney tienen caja de engranaje, el Ultrafan de Rolls-Royce tiene caja de engranaje para hacer girar el fan a velocidades más lentas, ¿cierto? De tal manera que pueda ser lo más eficiente posible, ¿cierto? El fan, que es el que produce el 80% del empuje. Aquí tenemos algunos conceptos, ¿cierto? De las cosas que se están utilizando hoy en día, ¿cierto? Como conceptos básicos de los turborreactores, que son bajo ruido, ¿cierto? Bajo consumo específico de combustible y una gran capacidad, ¿cierto? Para manejar elevadas temperaturas. Bueno, las aproximaciones de las grandes empresas han sido dos, básicamente. La de General Electric y Pratt Whitney ha sido con dos cuerpos, tal como se muestra en el lado derecho de la figura, ¿cierto? Y la de Rolls ha sido con tres cuerpos. Lo anterior, ¿cierto? Ha causado que, ¿cuál es el fin último, ¿cierto? Hacer más livianos los turborreactores, ¿cierto? Y en este caso los turbofans de gran razón de bypass, y que los fans giren a las velocidades óptimas. Eso es lo que están buscando con ambas aproximaciones. Y aquí tenemos algunos conceptos que son importantes de los motores actuales, ¿cierto? Que se están utilizando compresores del tipo Blisk, que significa eso, que el álabe va unido al disco, ¿cierto? Para que sea más robusto el conjunto completo, ¿cierto? Se están utilizando muchos materiales compuestos en los álabes de los fan y también en los case de los fan, ¿cierto? Y también otras tecnologías en cerámica, básicamente en los álabes de turbina, ¿cierto? Para resistir de mejor forma la corrosión, la oxidación y la temperatura. Y aquí podemos ver dos conceptos que son importantes. Fíjense en el motor de arriba, que es un motor militar, ¿cierto? Uno del año 80 y el otro del año 58. Prácticamente el del año 80 es la mitad del largo de uno del 58. Y abajo lo mismo, ¿cierto? El motor del año 2025, ¿cierto? Y con respecto al año 2000, ¿cierto? Es prácticamente la mitad en tamaño y en peso también. Y pese que las características son mucho más importantes del año 2025, una razón de bypass de 18, ¿cierto? Y una razón de presiones del orden de 70 a 1. Aquí tenemos el concepto de geared, ¿cierto? De Pratt Whitney, que tiene una caja de engranaje para reducir la velocidad del fan, que está siendo muy usado, ¿cierto? Por Rolls y Pratt Whitney. ¿Y qué es lo que me permite eso? Básicamente, ¿cierto? Ahorrar un 20%, hasta un 50%, perdón, en la reducción de emisiones en NOx, un 75% en la reducción de la huella acústica, ¿cierto? Y también de consumo específico de combustible, de manera muy significativa. Aquí tenemos el Ultrafan de Rolls-Royce, que es un motor que también utiliza caja de engranaje, ¿cierto? Lamentablemente este motor todavía no tiene un avión para ser instalado, pero siguiendo la línea de Pratt Whitney, ¿cierto? Tiene caja de engranaje, ¿cierto? Y una gran razón de bypass, del orden de 18.1. Pueden darse cuenta ustedes que produce el Ultrafan, ¿cierto? Produce 64 megawatts. Y si ustedes pueden ver la descripción que coloco abajo, ¿cierto? La planta solar flotante más grande de Chile en Valparaíso es de 64 megawatts
y abastece a 51.000 hogares. Eso es lo que puede hacer este motor, equivalente a eso. Otras aproximaciones que están naciendo fueron las de GE Safran, ¿cierto? Básicamente partieron esto en los años 84, ¿cierto? Que se llamó Unducted Fan, el G36, por ejemplo, que se muestra en la figura, ¿cierto? Que no prosperaron en su tiempo porque producían una gran cantidad de vibración en la parte en que iban montados en el avión, que normalmente era la cola del avión, ¿cierto? Y tenían básicamente fan que giraban en forma contrarrotatoria y que se movían por dos turbinas que se movían en sentido opuesto también. Ahora, ¿cuál fue el problema? Como les digo, uno fue el tema del ruido que producían, otro fue el tema de la hibridación y por supuesto de las complicaciones mecánicas también que se produjeron en aquellos años. Pero hoy en día se está retomando este tema y básicamente Safran ha hecho un notable avance con Avio Aero, ¿cierto? Y ahí pueden ver el motor abierto, el sistema de motor abierto que está probando Safran en este momento. ¿Y cuál es la idea, ¿cierto? Es de reducir el consumo específico de combustible en un 20% respecto a los mejores turbofan que existen actualmente. Y eso es muy importante. También hay un concepto entre General Electric y Safran, ¿cierto? Que habla del proyecto RISE, que es un concepto de fan abierto, ¿cierto? Y que este también está orientado a reducir, ¿cierto?, el consumo específico de combustible en un 20% con respecto a los motores más eficientes de la actualidad. El problema que tiene, ¿cierto?, es que el fan es de gran tamaño, muy gran tamaño, ¿cierto?, para mejorar la eficiencia propulsiva, pero tiene la complicación de que es difícil de colocar en el avión. Y aquí tenemos algunos conceptos, ¿cierto?, que ha generado básicamente Airbus, ¿cierto?, de dónde colocar estos motores eh, que vienen en el futuro, ¿cierto?, y que van a ser muy importantes para reducir el consumo específico de combustible. Otras aproximaciones han sido, como les dije yo, los Scramjet, y aquí tenemos el proyecto HyperX, ¿cierto?, que está aprobando Estados Unidos, ¿cierto? Lamentablemente, ¿cierto? Este tipo de avión y motor, que son un conjunto, ¿cierto? Se probaron por mucho tiempo, ¿cierto? Se probaban a gran altitud, ¿cierto? Era un cohete, ¿cierto? Que llevaba al Scramjet en su punta, ¿cierto? El cohete ascendía hasta aproximadamente 100.000 pies, ¿cierto? Se desprendía el Scramjet, ¿cierto? Y volaba en forma autónoma, el avión cohete, ¿cierto? En este caso, pero lamentablemente no le fue muy bien, ¿cierto? Y tuvo varios fracasos y finalmente se canceló el proyecto. Bueno, otras empresas han seguido el rumbo, ¿cierto? Como son Boeing y también Lockheed Martin, ¿cierto? Pero definitivamente al parecer los rusos van adelantados en esta materia con respecto a los americanos y también con respecto a los chinos. ¿Qué es lo que viene? Vienen los turbofans de ciclo variable, viene lo que le conté de motores a detonación por pulso, vienen los motores híbridos que son de combustión y eléctricos, ¿cierto? Y por supuesto los motores que son solamente eléctricos. Eso es lo que les quería presentar, ¿cierto? Me demoré un poquito más de lo que tenía previsto, 40 minutos, y quería saber si alguien tiene alguna pregunta. Voy a dejar de compartir en este minuto. Ok. Ok. Eso es lo que tenía previsto presentarle. Ok, Jaime, bueno, yo tengo algunas preguntas, pero también de nuestra audiencia. Primero que todo, darte las gracias por tu presentación. La verdad que nos pone al día en una temática que es, yo diría que muy, muy importante con relación a lo que se pretende y sobre todo para disminuir las emisiones también. Ujú. Estuvimos en unas presentaciones hace algunas semanas de Predicavink justamente relacionadas con el tema tecnológico de nuevos motores, la intención que hay de un acuerdo de reducir las emisiones CO2 al 2050, el uso de los famosos SAF o Sustainable Aviation Fuel para también reducir la emisión de CO2 y junto con eso muchas otras tecnologías. Eh, Tenía algunas preguntas relacionadas en términos bien generales. Por Ujú. ejemplo, el uso del ramjet. El ramjet, lo que tú mencionabas,
requiere la compresión de aire, por lo tanto requiere la inyección de aire. Entonces, Ujú, que se utilizó en las primeras bombas B1, ujú. tema similar. ¿Cuál era la tecnología que utilizaban para dar inicio al ciclo? Porque a ver, de una velocidad cero tenían que lograr una velocidad mínima para poder lograr el encendido del motor. Eh, Efectivamente, en algunos casos se utilizaban cohetes. Hoy en día hay misiles que utilizan Ramjet, ¿ah? Utilizan Ramjet, pero el problema que tiene básico es que tiene que tener compresión de aire, ¿cierto? Para que funcione finalmente por compresión de aire, funcione la cámara de combustión. Y el problema más significativo que tiene es esa primera parte. Lo que yo creo que va a pasar en el futuro, ¿cierto? Es que los aviones que sean del tipo Scramjet o Ramjet, ¿cierto? Pero básicamente Scramjet, van a tener que partir con turborreactores normales, ¿cierto? Esos turborreactores finalmente se van a esconder en alguna parte del avión, ¿cierto? Y finalmente va a seguir el avión volando cuando alcance las velocidades óptimas de funcionamiento del Ramjet, Scramjet. Básicamente yo creo que el Scramjet en el futuro eh, va a funcionar como el avión y el motor como un conjunto. Porque en el caso de los Scramjet, el avión no puede ser considerado aparte del motor. Son una sola unidad, son una sola unidad. Pero lo básico es que van a tener que funcionar, ¿cierto? En un principio con motores turborreactores, turbofan o turborreactores, ¿cierto? A ciclo variable o a ciclo normal, pero finalmente, digamos, su puesta a punto inicial va a ser esa. O que utilicen el detonation pulse también, que puede ser importante, ¿cierto? En el futuro, para alcanzar las velocidades necesarias para que finalmente actúe el scramjet o el ramjet. ok. Otra pregunta relacionada con temas tecnológicos, materiales y de desarrollo. ¿Dónde está el límite? La primera El pregunta. límite, Claro, el límite eh, porque uno ve cómo han sido desarrollados los motores, cómo han evolucionado, sobre todo en términos materiales, ujú. y estamos como llegando al límite de lo físicamente o mecánicamente posible. Eh, por lo tanto, o se crean materiales completamente nuevos, aplicando los mismos principios que hoy día tenemos, o algo totalmente distinto. ¿Cómo es tú esa... Bueno, lo que ha cambiado hoy en día es que de utilizar, por ejemplo, los estatores, básicamente los estatores de turbina, ¿cierto? Antes se utilizaban materiales de aleaciones tipo níquel y hoy en día lo que se está optando son por materiales cerámicos, la matriz cerámica. Eso es lo que se está optando. El problema de los materiales cerámicos es que resisten muy bien la temperatura, resisten también muy bien la corrosión, pero son frágiles aún. Entonces, cualquier impacto, ¿cierto? Los daña de manera muy significativa. Algunos CERMET se están ocupando, pero tal como usted señala, efectivamente estamos al límite porque las temperaturas de ingreso, por ejemplo, en algunos motores militares actuales, a la turbina son de 1650 grados Celsius, que es, digamos, una temperatura muy elevada, porque pensemos usted, que digamos, la cámara de combustión se pueden producir hasta 1200 grados Celsius aproximadamente, en forma controlada todavía, ¿cierto? Y estamos casi al límite. Pero yo lo que creo que viene es lo que le comento, es decir, material cerámico, ¿cierto? A matriz cerámica, eso es lo que viene, sobre todo en las turbinas. Ya, ¿y qué futuros tú les ves a los motores con UDF, que es el Open Fan, que están lo que tú mencionabas, está Los, Onera? los dos vienen, tanto Unducted como frontales, ¿cierto? Los dos van a ser muy importantes porque la reducción de combustible, de consumo de combustible, es en algunos casos 20 o un poco más incluso, de lo mejor que tenemos hoy en día. Y usted sabe que los aviones comerciales, lo más importante es el costo que tiene el combustible con respecto al pasajero, eso es lo fundamental. Eso es lo más importante. A no ser que existan algunos problemas como los que se vieron en los años 80, ¿cierto? De vibración y ruido, va a ser muy difícil que eso, digamos, se detenga. Va a ser muy difícil. Yo creo que va por dos lados. En el área de la aviación comercial, ¿cierto? El open fan, ¿cierto? Unducted o frontal, digamos, open rotor. Y lo que viene también, yo creo, es la aerodinámica hipersónica. Eso es lo que viene, tanto en principio para los misiles, ¿cierto? Y después para los aviones, sin duda.
hipersónica. Y en eso me refiero básicamente a Scramjet, yo creo que va por ese lado. Ok. Bueno, aquí tengo un comentario de Ricardo Sáez que agradece al profesor Jaime Telles por su excelente y clara exposición. Dice, mi consulta se refiere al tipo de propulsión que utilizan los drones que se están empleando en las guerras actuales con un gran número y éxito, como por ejemplo los drones iraníes que se ven en las noticias. Ujú. ¿Ya? No, básicamente los drones, hoy en día yo le cuento, porque algo conozco el tema, los ¿Sí? drones, el 90% de los drones en el mundo son de China. Las dos grandes empresas, las mayores empresas en el mundo de drones son DJI, una que partió el año 2004, 2006, no me recuerdo bien la fecha, con 20 personas y hoy tiene más de 100.000, domina el mercado, ¿cierto? Después está Autel Robotics, que es la segunda, que está a la par, y después vienen todas las demás. Pero lo que se utiliza, ¿cierto? Son propulsión eléctrica, ya sea multirotor, ¿cierto? Y muy poquito hoy en día a combustión, muy poquito a combustión. En algunos, digamos, de mayor tamaño ya se utilizan a combustión, pero yo le digo hasta el rango de los 100 kilogramos se utilizan motores eléctricos. Eso es lo que se está usando, multirotores. Y ya sea con despegue Vitol o despegue, digamos, estándar de un helicóptero. Ok, perfecto. Ok, Fernando, veo que estás al aire también, estás incorporado. No sé si tienes alguna pregunta porque tenemos una nueva exposición Sí, luego. hola. Yo llegué un poco tarde porque estaba viajando desde Valdivia a Santiago. Sí. Hola, Jaime. Sí, ¿Cómo alcancé estás, a Fernando? tomar una parte de la exposición. Después la voy a ver completa cuando aparezca en YouTube. Hay un tema que me llama la atención en el caso de los motores chicos, ¿no? Los Ujú. motores de avión pequeños, los Ya. Lycoming y los Continental. Ujú. Yo con el tiempo que he estado trabajando en este ambiente, me doy cuenta que son increíblemente eficientes y, y seguros. Ujú. Y yo no veo que vaya a haber algún salto cuántico para cambiar esos motores, porque obviamente es como el dicho, si funciona, ¿para qué lo vamos a modificar? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso, Bueno, ahora que estás yo creo que trabajando usted además tiene, en la DGAC? yo creo que usted tiene toda la razón. Mire, en realidad el que le va a ganar a la Iconic y Continental va a ser Rotax. Rotax en este momento es líder hasta los 100 HP. El líder, lejos. Y cada vez se está disminuyendo el trabajo de Continental y de Lycoming. Lycoming está hasta 300 HP, lo mismo, ¿cómo que se llama? Continental. Pero una vez que Rotax alcance esos niveles de HP, los va a dejar fuera del mercado. Porque el motor Rotax es muy eficiente, es más barato. Piensa usted que un motor Lycoming y un motor Continental debe estar del orden de los $110.000, más o menos aproximadamente, quizás hasta un poco más caro, y el Rotax es la mitad de eso. Bueno, eso es con respecto a una parte. Digamos, quiénes son los que van a manejar el mercado: Rotax, Continental y Lycoming. Lycoming y Continental, su tecnología no ha variado mucho desde los años, yo le diría 50. No 40. cambian prácticamente esos motores. Que sí, el caso de los Rotax, que ha cambiado mucho, y además que no van a desaparecer porque el motor recíproco, ¿cierto? En la aviación general vale un tercio y hasta un sexto de lo que vale un turborreactor, digamos, un turboeje, un turbohélice o lo que sea parecido. Y eso no va a cambiar, eso no va a cambiar. Entonces van a seguir utilizándose en la práctica por muchos años más hasta que aparezcan los taxis aéreos que está estudiando Boeing, que está estudiando Airbus, que está estudiando Embraer, que ya sacaron los chinos también, ¿cierto? Y que son básicamente eléctricos los motores o híbridos. Eso sí que podría ser un cambio relevante porque si los taxis aéreos empiezan a ser eficientes en los próximos 10 años, que yo creo que lo van a hacer, la aviación general
va a cambiar de lo que conocemos convencionalmente como un avión a un helicóptero con cuatro hélices o un multirotor, en otras palabras. O un VTOL como el que tienen, no sé, pues el Osprey, ese tipo de aeronaves, que son más peligrosas porque a bajas velocidades, ¿cierto? El movimiento que tiene el motor, ¿cierto? Puede ser muy complejo, digamos, de pasar de rotor, ¿cierto? A hélice, por decirlo así. ¿Ah? Y de hecho han habido muchos accidentes con los Osprey, pese a que lo utilizan militares. Entonces, eso yo creo que es lo que viene. Es decir, mientras en los próximos 10 años yo creo que no van a haber muchos cambios, después de los próximos 10 años yo creo que van a haber muchísimos cambios porque van a aparecer estos taxis aéreos y que van a ser autónomos y que se van a manejar muy bien, ¿cierto? Y va a haber un cambio rotundo en lo que es la aviación general. Eh, sí, estoy de acuerdo contigo, pero hay un tema intermedio que es el tema de la certificación. Acuérdate que hoy día los ROTAX están en un 99% eh, en aviones que son experimentales. Y Experimental o LSA. el LSA que sí, pero el LSA, claro, que anda por ahí, que al final el LSA, el que se sube es a su, a su riesgo, digamos, pero un avión Claro, como, o sea, si quieren ponerlo para un avión tipo, no sé, porque veamos, no, no lo hablemos de los aviones de Club Aéreo, hablemos de, no sé, tipo Piper, mm, Navajo, de ese estilo, la gente que se suba va a pedir, y si no lo piden ellos, lo van a pedir los abogados cuando se caigan los primeros aviones, digamos. claro. No, pero eso Claro. viene. Yo creo que viene, que viene, don Fernando. ¿Ah? Yo creo que en los próximos 10 años Rotax va a ser tan importante que puede Mm, dejar de lado a Continental y a Lycoming. Yo tuve la oportunidad de visitar Lycoming y Lycoming pasó de producir miles de motores, ahora produce 200, 300 al año. Yo tuve la sí. oportunidad de estar ahí, así que le digo, y la cantidad de personal que utilizaban hace 10 años, cuando yo visité la empresa por primera vez, que fue en el año 2013, y hoy en día no tiene nada que ver. Y al contrario, Rotax está creciendo, digamos, a una velocidad enorme y Continental finalmente la compraron los chinos, etcétera. Van a haber cambios muy importantes, pero yo creo que el cambio más importante viene con los taxis aéreos. Eso yo creo que va a ser un cambio muy significativo. Incluso nosotros en la DGAC yo creo que vamos a tener un trabajo que hacer porque no hay mucha legislación ni en Estados Unidos ni en Europa, y imagínense en Chile, pues. Mm. Entonces nosotros Fernando, seguimos a los americanos y a los europeos. Gracias. Fernando, me gustaría seguir porque el tema da para largo y tenemos un segundo conferenciante, pero tengo la Sí, última Pedro. pregunta que me hace Luis Vergara. Primero Ujú. que un gusto en saludarte. Y él pregunta, ¿cuál es el horizonte de la implementación e utilización del Scramjet en la aviación comercial? Que tú algo mencionaste. Sí, yo creo que el Scramjet, digamos, todavía le falta mucho por desarrollar, pero estoy seguro que en los próximos 30 años van a haber aviones comerciales Scramjet. Scramjet, quizás no a 25 más, pero en las primeras etapas sí, seguramente. Y también aviones comerciales supersónicos, porque, digamos, es muy complejo tomar 30 horas para ir desde Santiago de Chile, como lo va a hacer próximamente mi hijo, hasta Tokio. 30 Exacto. horas con una escala en Estados Unidos y después llegar a Tokio 30 horas después. Y cuando un scramjet lo puede hacer en una, dos, dependiendo de la velocidad que alcance. Eso es lo que yo creo. Ok. Bueno, de nuevo, Jaime, agradezco mucho tu participación. La verdad que nos has dejado bastante al día con qué está pasando con los motores, o sea, la tecnología, lo que viene y también, parte importante, haber conocido un poquito la historia, porque a Claro. veces uno olvida los orígenes y olvida todo el trabajo que se ha hecho en términos de desarrollo. ¿Qué se ha invertido en términos de esfuerzo, en términos de dinero? ¿Qué empresas han estado en el mundo trabajando en esto y dónde nos encontramos hoy día y qué es lo que viene? Así que te agradezco mucho, a nombre de toda la directiva y el Consejo de Aeronáutica y el Espacio, tu participación y esperamos tenerte en una nueva oportunidad. Así es Sí, pues. que te lo Quizás agradezco mucho. pueda hablar algo de dicho Pulse Sí, Plasma que viene. correcto. Eso también viene. Exactamente. Claro. Bueno, tenemos
harta materia y la verdad que esperamos justamente que esta no sea la última ocasión de haber contado contigo. Ni un Bueno, problema. muchas gracias.